Hola, bienvenidos a Frisirín Mater Fátima, este itinerario de consagración que ya está llegando a su término. Estamos ya muy dispuestos y disponibles para dar ese paso importante. Queremos ser hijos espirituales del Padre Pío. Y bien, hemos perseverado 30 días, nos faltan 3, para poder decir, mi corazón está bien dispuesto. Padre Pío, acéptalo, preséntalo a María para que María lo presente a Jesús y Jesús se lo lleve como un regalo al Padre. Queremos llegar al cielo, queremos colaborar con Cristo y María a través de los santos y ángeles para llevar muchas almas al cielo. Entonces, por lo tanto, queremos aprender de los ejemplos de los santos. En este caso, nos ponemos bajo la custodia y protección del Padre Pío. Él, grande cristiano, grande sacerdote, grande religioso, grande alma orante, grande alma víctima, tuvo muchos aspectos en su vida, espiritual, humana, un hombre con un grande corazón, etcétera. Tanto podemos aprender de él. Por lo tanto, vamos a pedirle al Padre Pío que nos haga el favor de ir ya culminando esta preparación. Recuerden que la preparación no es un punto de llegada, es un punto de partida. 33 días preparándonos para la consagración, pero nos fortalece en el camino y en el seguimiento de Jesucristo. Bien, pues vamos a pedirle al Señor que nos abra el corazón para poder escuchar la voz del Padre Pío y así poder seguir mejor la voluntad de Dios en nuestras vidas. Pedimos luz al Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado corazón de María, sé la salvación del alma mía. Padre Pío, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues vamos a ver un tema muy, muy importante. Yo creo que el más importante puede ser el Padre Pío y la Eucaristía. Tanto en la Santa Misa, el sacrificio de la Santa Misa, como la adoración. Ya saben que la presencia eucarística que se expone en la custodia para ser adorado es la prolongación de la Eucaristía, de la Santa Misa. Bien, pues vamos a leer un pasaje, Lucas 22, 19, y queremos aprender a valorar estos dos aspectos, que Cristo quiso quedarse presente, realmente presente, en su cuerpo, en su sangre, en su alma, en su divinidad, debajo y detrás de ese pan y de ese vino. Por lo tanto, se transforman en la presencia real de Cristo. Pero no solamente nos ayuda a participar en ese sacrificio de la Santa Misa, lo podemos comulgar, pero también lo podemos adorar. Él permanece vivo en los sagrarios, esperándonos para tener un coloquio, un encuentro conmigo, y está deseando que yo lo vaya a visitar. Bueno, pues esto es lo que estamos haciendo en estos momentos. La Eucaristía. Vamos a tomar un poquito un desarrollo que hizo el padre Antonio Rollo Marín, que es precioso. Ya saben que él, pues muy hijo de Santo Tomás de Aquino, siendo dominico, y son precisos, son exhaustivos y son bellos. Tú estás alimentando la inteligencia con la verdad, pero solamente de estar viendo, contemplando la verdad, te estás enamorando de lo que estás estudiando. Parece un estudio, pero se convierte en una actitud de amor. Y eso es lo que creo que Rollo Marín va a hacer en nuestros corazones con esta explicación que nos dejó en uno de sus libros. Dice, la Eucaristía es el centro de del cristiano. Es una verdad oculta. Todo gira en ella. Lo dice el Concilio Vaticano II, etc. El Papa San Juan Pablo II decía en esa exhortación apostólica, Ecclesia et Eucaristía, dice, todo brota en la iglesia de la Eucaristía y
vuelve a ella, la Eucaristía, como su culmen. Por lo tanto, está todo, digamos, el tesoro, el bien de la Iglesia contenido en la Eucaristía. Es lo más preciado que tenemos en nuestras vidas y, por lo tanto, lo que más debemos defender y vivir. Exige un acto de fe. O sea, el acto de fe involucra mi entendimiento, porque yo le escucho las palabras de Dios, de ese Dios que se revela, y asiento con la gracia de Dios, acepto esas palabras. Sé que vienen de Dios, confío que vienen de Dios, compruebo que son palabra de Dios, la Escritura, etcétera, etcétera, y al saber que son palabra de Dios, con la gracia de Dios, hago un acto de voluntad. Creo, libremente acepto lo que Dios me está diciendo. En este caso, Él dice que se quiso quedar con nosotros en la Eucaristía, en este memorial que podemos repetir todos los días y está presente en medio de nosotros. Por lo tanto, es un misterio de fe. La Eucaristía es un misterio de fe. ¿Por qué? Porque mis sentidos se confunden. Ahora lo vamos a ver con ese himno tan hermoso de Adoro te devote, de Santo Tomás de Aquino, Te adoro devotamente, donde él explica precisamente lo que sucede en la persona humana. Es una oración, un himno que se canta, precioso, pero nos ayuda, está lleno de un contenido teológico muy grande. Entonces, la Eucaristía exige un acto intensísimo de fe. Hay que creer en contra, y aquí va a entrar Santo Tomás de Aquino, hay que creer en contra de lo que los sentidos me dicen. Ahora sí, dice, visus, gustus, tactus, intefalitur, es en latín. Dice, para el tacto, el ojo y el gusto, después de la consagración, como antes, sobre el altar hay un pan y vino nada más. O sea, esto es lo que captan mis sentidos. Yo veo que el sacerdote antes de consagrar coge un pan, pronuncia las palabras consacratorias. Mi fe me dice que ahí está Jesús, pero el sacerdote cuando lo presenta para adorarlo, sigo viendo un pan. Mis sentidos se confunden. Pero precisamente, dice Santo Tomás de Aquino, falitur, ¿sí? O sea, se confunden. ¿Qué pasa? Yo sigo viendo un trozo de pan. Y tú me estás diciendo que ahí está el Creador, que ahí está el Redentor, que ahí está toda la verdad del cielo y de la tierra, pero mis ojos siguen viendo un pan. Y si me lo das a comer, tiene gusto de pan. Por eso Santo Tomás dice, los sentidos quedan, digamos, confundidos. Esa es la palabra, anonadados. No entiendo. Pero precisamente es un misterio de fe la Eucaristía. Tú no puedes asistir a la Eucaristía si no tienes fe. Por eso los protestantes no tienen la Eucaristía y cuando van a una Eucaristía nuestra, no reciben a Cristo. ¿Por qué? Porque no tienen fe. Ven y dicen, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué hace este sacerdote? O sea, este señor que está ahí delante de un altar, ¿qué hace? Presenta un pan y todos se ponen de rodillas. ¿Qué es esto? Claro, porque ellos no tienen esa fe en la presencia real eucarística. Dice, solo el oído, bueno, lo voy a decir en latín, sed auditur, solo tuto creditur. Solo creemos lo que hemos oído. Fíjate, la vista, el tacto y el gusto quedan totalmente confundidos delante de la Eucaristía. Pero creo, porque el sentido del oído me hace escuchar hoc est enim corpus meum. Este es mi cuerpo. Esto es mi cuerpo. Esto que tú estás viendo, este pan, esto es mi cuerpo. Y si ustedes hacen esto en memoria mía, yo me haré presente. Eso es impresionante. Por eso les digo que quedamos anonadados. Solamente cuando uno tiene fe, disfruta de la Eucaristía. Entonces yo creo, por autoridad de Dios,
como dice la iglesia, que no puede engañarse ni puede engañarnos, porque Dios es la verdad y revela lo que es la verdad. Y no pretende engañarnos porque sería una mentira. Y Dios es verdad, la verdad. No es la fuente, no es algo de verdad o se parece a la verdad. No, es la verdad misma. Y yo la recibo porque Él así lo ha querido revelar. Fíjense, la Eucaristía, yo sería incapaz de llegar a una conclusión de decir, ahí está Jesús, ahí está Dios. Es imposible, solo con el razonamiento humano. Entonces, con la gracia de la fe, por el bautismo, yo creo lo que Cristo, fíjense, después la iglesia lo transmite, pero es Cristo el quien lo establece. Yo me quedaré con ustedes hasta el fin del mundo, presente en la Eucaristía, para que ustedes me coman, para hacer alimento de ustedes. Yo me he rebajado, que esto es lo impresionante, ¿no? Yo me hago, siendo Dios, me hago pequeño para hacerte grande. Tú, al recibirme, te transformas en mí, dice Cristo. Entonces te divinizas. Y puedes recibirme porque estás bautizado, porque ya eres hijo de Dios. Y por lo tanto puedes participar de la liturgia. Es que todo es muy bello, todo es impresionante. Entonces yo puedo recibir a Cristo porque participo como bautizado, pues participo del sacerdocio de Cristo, de bautizado, y por lo tanto puedo asistir a la liturgia de la Eucaristía, ¿sí? Yo como sacerdote, pues precisamente soy la cabeza de la Eucaristía in persona Christi, o sea, digamos, siendo Cristo en el sacramento, por el sacramento, siendo Cristo por el sacramento del sacerdocio, en el sacramento de la Eucaristía, yo repitiendo las palabras que Cristo instituyó para celebrar la Eucaristía, se hace Él realmente presente. Cuando yo digo, hoc est enim corpus meum, ahora no tengo ni la materia, ni la forma, ni siquiera la intención de consagrar, aquí no pasa nada. Pero en cambio, estoy en el altar con la materia, que es el pan y el vino, la forma que es la fórmula consacratoria, tengo el sacramento para hacerlo, la capacidad que Dios me ha dado por el sacramento del orden, y tengo la intención de hacerlo, yo digo estas mismas palabras, hoc est enim corpus meum, y Cristo baja del cielo y transforma ese pan y ese vino en su cuerpo y su sangre, alma y divinidad. Imagínense lo que estamos viendo y diciendo. Por lo tanto, creemos por la autoridad de Cristo. Tenemos una experiencia muy hermosa, el milagro de Bolsena, en Italia, que de la hostia el sacerdote tenía dudas de fe y le pidió, no era malo, le pidió al Señor que le ayudara porque tenía dudas de que Cristo se hiciera presente en la Eucaristía. Le decía, Señor, ayúdame. Iba a Roma a consultar, no recuerdo qué teólogos, precisamente con honestidad, Señor, ayúdame, quiero aprender, quiero tener fe en tu presencia real, me está costando, soy sacerdote, yo consagro, sé que consagro, porque me lo dice la iglesia, pero a mí personalmente me cuesta mucho verte en el pan, en el vino. Y entonces cae, se llena de sangre él, y caen gotas de sangre tanto en el purificador como en el corporal. Un milagro que fue constatado por Santo Tomás de Aquino y San Buenaventura. Y después de eso, pues tenemos milagros y milagros que atestiguan la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Bueno, la Eucaristía aumenta nuestra fe. Si es un misterio de fe, pues tiene que ayudarme a crecer en la fe. Intensivamente. ¿Qué significa esto? Que por el mérito, yo puedo crecer intensivamente en esa fe. Y fíjense, esto es bien interesante. Ahora te va a ayudar a vivir la Eucaristía con mucha profundidad. No sé, a mí me da mucha alegría decir esto. Me da mucha alegría porque lo vivo, lo estoy sintiendo intensamente. O sea, lo vivo intensamente con lo que voy a decir ahora. No porque vayas a muchas misas, tu fe en la Eucaristía va a crecer.
Lo que hace que crezca mi fe en el misterio de la Eucaristía, de la presencia real de Cristo en la Eucaristía, es cuando yo asisto a una Eucaristía con mayor intensidad. Y entonces cada Eucaristía exige de mí un sacrificio mayor de mi inteligencia, de decir, Señor, estás realmente presente y voy al Calvario y voy a participar de tu pasión, muerte y resurrección. Y tú vas a estar ahí. Por eso, cuando uno va a la Eucaristía es el acto de fe más completo. Todos los misterios de la vida de Cristo están compendiados, están concentrados en el misterio de la Eucaristía. La anunciación, la encarnación, el nacimiento, la pasión de Cristo, la sepultura de Cristo, la resurrección de Cristo, la venida del Espíritu Santo, la ofrenda al Padre para que nos perdone los pecados, la Iglesia Católica, etcétera, etcétera. Todo está ahí. Todo está ahí. Por eso no hay tributo más grande de fe que podamos dar a Dios que la Eucaristía bien vivida. Entonces, fíjense lo que acabamos de decir. Para que aumente mi fe, en cada Eucaristía debo hacer un esfuerzo de inteligencia, no de repetición, que también conviene que vaya a misa diario. Imagínate, si yo hago un acto intenso de fe, de inteligencia, o sea, me abro mi inteligencia, voy al Calvario, Cristo está presente y quiero vivirlo con toda la intensidad de mi ser, Señor, dame la gracia. Y repito, voy a misa diaria, imagínense lo que va a suceder en nuestras almas. Es algo maravilloso. Puede cambiar nuestra vida. Bueno, eso es intensivamente, hacia el fondo. Voy ahondando en mi fe, pero también extensivamente, porque Cristo nos ha dejado todo un magisterio con su vida. Y la Eucaristía es un depósito de fe que Cristo deja en nuestro corazón, en la iglesia principalmente, pero también estamos hablando de ti, ¿eh? Entonces te permite poseer a ese Cristo, que es el Hijo de Dios, tu Redentor, tu Salvador, pero también es tu Señor, tu amigo. Y entonces vives con Él, estás con Él en tu pasado, desde que fuiste bautizado, en tu presente, cada vez que vives la Eucaristía, y estás asegurando tu futuro en esta vida y también en la eternidad para estar en Dios. Cristo en el pasado fue preparado por las figuras. ¿Qué significa una figura de Cristo en el Antiguo Testamento? Moisés, Abraham, el rey David, son personas reales, concretas que vivieron, pero que Jacob, por alguno de sus elementos de su vida, son una figura que preparaban al Señor. Por ejemplo, Abraham, el padre de todas las naciones, ¿no? El padre de la fe. Pues, ¿quién es el que abraza toda la historia humana? Jesús. Jacob, el que bendice a las 12 tribus, la iglesia, etcétera. O sea, Jacob es Cristo. ¿Sí? Y así podemos ir cada uno. José que alimenta al pueblo de Israel con los granos de Egipto, porque logra almacenar granos, etcétera. El que rescata al pueblo del hambre es el pan, les da trigo para que hagan comida. ¿Quién es el pan de vida? Entonces son figuras, en el pasado, en el Nuevo Antiguo Testamento, muchos personajes son figuras que preparan al Redentor, la venida de Cristo, nos hacen entenderlo mejor. Y las profecías lo van avisando. El presente, Jesús está en la economía de la salvación. Actualmente, ahora, en 3 aspectos, dice la Iglesia: presencia real en la Eucaristía, con su sacrificio redentor, y que nos hace partícipes de todas esas gracias con la comunión. Y también hacia el futuro nos hace mirar el porvenir, porque es prenda de vida futura, de vida eterna. Si el que coma de este pan y beba de este cáliz tendrá vida en mí y resucitará el último día. Por lo tanto, si yo vivo de la Eucaristía, voy a vivir la vida eterna. Contiene al verbo que habla,
Él vino, se tomó carne, tomó una voz para ser esa palabra del Padre que viene a revelarnos quién es el Padre y cuál es la voluntad del Padre. Es la palabra que el Padre pronuncia para tu corazón. Entonces, se dan cuenta, todo esto ayuda a aumentar mi fe. Y lógicamente, Él vino para salvarnos. Tanto amó Dios al mundo, tanto amó Dios, el Padre al mundo, que envió a su unigénito, a su Hijo, la segunda persona de la Trinidad, para salvarnos, para que el que crea en Él se salve y tenga vida eterna. La Eucaristía, fíjense, es un sacramento de fe, también es un sacramento de esperanza. Y esto lo percibimos. Todo lo que yo hago en la vida está motivado por una esperanza. Ejemplo humano, si yo trabajo en una empresa, espero que al fin de mes me den un dinerito para poder dar de comer a los hijos, a la esposa, no sé, darle la carrera universitaria a los hijos, a los nietos. Entonces, te das cuenta, todo lo que hacemos conlleva una esperanza. Esto es lo humano. Te puedes imaginar, cuando yo voy a recibir a Cristo en la Eucaristía, tengo la esperanza de recibir en mi alma la fuente de la felicidad, porque el amor entra en mi alma, la fecunda, la llena de gracia, la transforma en él. Y lógicamente me da un amor, una fuerza que me hace salir hacia el prójimo. Entonces, es un sacramento de esperanza, porque cuando lo recibo, estoy recibiendo también digamos, la promesa de la gloria futura. Entonces, cuando yo voy a la Eucaristía, el objeto, digamos, primario, dice Rollo Marín, es Dios, como sumo bien. Yo quiero estar con Dios. Yo quiero el Dios creador de todo esto, el Dios que me ha creado, el Dios que me da sentido a la vida. ¿Dónde está? Podríamos preguntar. Y tú dices, está esperándote en la Eucaristía, en la Santa Misa o en el Sagrario. Entonces, ese es el objeto primario de ir a la Eucaristía. Pero después está el secundario positivo, que es la esperanza de alcanzar la vida eterna. Si es pan de vida, pues que me dé vida y vida en abundancia. Entonces, me da todo el bien que yo necesito para alcanzar la vida eterna. Pero dice, también hay un objeto secundario negativo. Si yo tengo a Cristo en el corazón y verdaderamente experimento su amor, evito el mal. San Felipe Neri tiene una frase que me llama la atención porque dice, yo no entiendo, claro, él amaba mucho a Dios, dice, pero yo no entiendo. Los católicos dicen amar a Cristo y después van y lo traicionan. Y dice él, pues no lo entiendo. Claro, dice uno, pues sí, yo quiero amar a Cristo, pero también soy bien frágil, experimento mi fragilidad. Claro, ese es el combate de la vida, de ir superando digamos, la parte negativa de tu vida oscura, tus vicios, tus pecados, tus debilidades, con la gracia que fecunda mi alma y las virtudes que voy practicando. Fe, esperanza y caridad, por ejemplo, o las virtudes morales, teologales, cardinales, perdón, y con la ayuda de los dones del Espíritu Santo. Y va creciendo mi vida espiritual. Bueno, entonces ya no permito que las tinieblas entren en mi alma. Y con la fuerza de la Eucaristía, que me da paz, me da fortaleza, me da amor, pues calmo las tempestades de las pasiones. Es un pan que me da misericordia y me da fortaleza en mi peregrinación. Entonces, sacramento de fe, sacramento de esperanza, y vamos a terminar este aspecto. Fíjense, Santo Tomás de Aquino, bellísimo, no conocía esta frase, dice que cuando un día él comulgó, se puso de rodillas, comulga el cuerpo de Cristo y dice, yo te recibo, precio del rescate de mi alma, alimento de mi peregrinar. Fíjate, me has rescatado, porque ahí está Cristo, el que murió en la cruz por mí. Alimento mi peregrinar, el pan de vida. El maná es figura de la Eucaristía. La multiplicación de los panes es preparación para la Eucaristía. Dice entonces, alimento de mi peregrinar, por cuyo amor estudié. ¿Tú qué es amor? Estudié.
trabajé, vigilé, prediqué y enseñé. Qué maravillosas palabras. Recuerden que Santo Tomás es preciso y profundo. Y digamos, corto. Él no habla con muchas palabras. Él va en concreto. Por eso él no necesita muchas palabras. Pero cada palabra está bien pensada. Seguimos. La Eucaristía es el sacramento del amor. Entonces estamos hablando de las 3 virtudes teologales. El hombre necesita amor. Sin amor no tiene sentido su vida. Busca sin cesar el amor. Todo se mueve por el amor, hasta por el amor humano. El ateo se mueve por amor humano. Puede estar distorsionado por causa del pecado, mal uso de la libertad, pero todos quieren el amor. En el fondo estamos en búsqueda del amor. Cuando uno ya encuentra a Cristo, pues ahora ya no es que busque el amor, ahora quiere ahondar, madurar en esa relación de amor con Cristo. Entonces es el sacramento del amor por su origen, por su esencia, por sus efectos. Bueno, y es una previsión eterna, dice Rollo Marín, porque el hombre peca, se aleja de Dios, Dios se encarna, Dios se hace hombre, es el máximo amor, ¿sí?, para evitar el máximo castigo, que era la condenación. Y entonces Él se encarna, nos redime, mediador, y permanece con nosotros. Y en la Eucaristía vuelve a actualizar esos misterios. Prolonga su encarnación, su redención, su mediación delante del Padre, y va siendo eficaz en mi alma la salvación. No es un hecho del pasado, es un hecho de este momento. Cuando comulgo la salvación. Tiene un origen temporal también. Ella fue instituida en la cena, la última cena, como sacramento. Sacramento es un signo que significa algo. Pues, ¿por qué la última cena es un sacramento? La Eucaristía es un sacramento. Es un sacramento, o sea, un signo que me recuerda que el sacrificio que Cristo ofreció en la cruz. Eso es impresionante. Yo cuando voy a la Eucaristía, lo digo porque algunos quieren mantener, sí, fue una cena divertida con sus discípulos, y por eso hay que cenar y hay que cantar y hay que bailar y todo. ¿Cómo que bailar y cómo cantar y saltar? Porque ahora vamos a festejar todos la cena del Señor. Sí, es una cena, mas también esa cena significa, o sea, el centro de la Eucaristía es el sacrificio redentor de la cruz. La Eucaristía es un sacrificio que llevó a Cristo a que fuera crucificado como pago, redención de nuestras almas. Entonces la Eucaristía me actualiza el Calvario. Por eso en la Eucaristía no cualquier cosa se permite, porque yo debo vivir el Calvario. El Padre Pío un día le dieron una bostonada. No, Padre Pío, usted, una autoridad, le dice, oiga, usted debe celebra misas de 3 horas. Usted debe celebrar media hora, como todo mundo. Y el Padre Pío le respondió con un grande sentido común, pero muy profundo. Dice, ¿a poco en el Calvario había reloj? Cuando uno está viviendo la Eucaristía, no le preocupa el tiempo, le preocupa vivir lo que Dios quiere. Bueno, es un acto máximo de amor. Nadie ama más que el que da la vida por los que aman, por sus amigos. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Ahí les dijo en la última cena, ¿quieren ser como yo? Pues ámense los unos a los otros como yo los he amado. 17 veces nos inculca en la última cena el precepto del amor. Imagínense. Esa es la Eucaristía, sacramento del amor. Y entonces, la esencia de la Eucaristía es la presencia real de Cristo en las especies sacramentales. ¿Qué se entiende entonces por esa presencia real de Cristo en las especies sacramentales, el pan y el vino? Que Cristo, o
sea, ¿quién está en la Eucaristía en pocas palabras? Cristo, el Verbo encarnado, o sea, todo un Dios. A mí me cuesta, ¿cuántas veces lo he dicho? Pero cada vez que lo digo, madre mía, qué poco conoces. Ya lo sé, la iglesia lo enseña, pero, o sea, lo que quiero es entenderlo más con el amor. O sea, ahí está el Verbo encarnado, el Hijo unigénito de Dios, el amor increado, la fuente del amor. Entonces está Dios, pero también hecho hombre. Por lo tanto, la humanidad, el hombre más perfecto. El amor que puede depositarse en todo hombre y se convierte en el eje del amor y de la motivación de todo hombre. Pilato decía, ecce homo. Pues Dios Padre dice, no, hijo, el que pronunció esa frase fui yo. Aquí tienes al verdadero hombre. Es verdadero Dios, pero también es verdadero hombre y tendrá que padecer por ti para pagar por tus pecados. Él está, ¿por qué está ahí Él? Porque vino a dar la vida. Él es el alimento. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Fundamental, necesario para la salvación. Y porque nos ama, por eso se encarnó, porque nos ama. Está en las especies sacramentales, claro, pan y vino, son especies que dejan de ser lo que son, o sea, lo que eran. Yo, cuando empieza la Eucaristía y llevan el ofertorio, ¿sí? Llevan las ofrendas, que es el pan y el vino, pues en ese momento está la especie del pan, la forma, la blancura, etcétera, mas sin embargo, y la sustancia sigue siendo pan, porque está compuesto de harina, etcétera. Cuando yo consagro la especie, los accidentes, dirían en filosofía, no cambia. Yo sigo viendo ese círculo blanco, pero la sustancia del pan deja de estar y entra. Ese es un grande milagro que Dios quiere hacer en cada Eucaristía. Entra el mismísimo Verbo hecho carne y transforma o sea, ya la sustancia de ese pan blanco que tú ves ya no es la misma, es Jesús. Y por eso, como Él está presente, nos puede transformar. Si yo comulgo con Él, nos puede transformar como Él, nos diviniza cada vez que comulgo. Y puedo comunicarme con el amado. Como decía San Agustín, Señor, yo te buscaba afuera en las criaturas, o sea, pecando, y tú estabas dentro. Hasta que no empecé a tener fe, hasta que no empecé a recibir la Eucaristía, no sabía que tú estabas dentro. Ahora que estoy en gracia, quiero estar más íntimo que en mi misma intimidad. Efectos del sacramento de la Eucaristía, el amor. Pues si nos transforma en Cristo, y Cristo es Dios, y Dios es amor, dice el apóstol San Juan, pues nos transforma en amor. Debemos llevar amor. No cabe vida cristiana sin una intensa vida eucarística. Tenemos que vivir. Por eso, ¿por qué hay tan pocos santos? ¿Por qué no hay santos hoy en la iglesia? Muy poquitos. Porque nos falta todavía más intensa vida eucarística. Los demás sacramentos se ordenan a la Eucaristía. Todos se ordenan a la Eucaristía. Las virtudes cristianas son meritorias en cuanto informadas por la caridad. Hacen gravitar sobre la Eucaristía. Y en la Eucaristía es la máxima donación de Dios al hombre. Es una presencia real de Cristo. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y por eso se quiso quedar en las especies del pan y el vino. Nos pide que correspondamos al amor de su corazón, presente en la Eucaristía. Cristo está presente y vive en el sagrario. Está ahí realmente. Se da el milagro en la Eucaristía, pero después las hostias consagradas que no se comulgan se reservan en el sagrario. Y Cristo está ahí. Entonces, basta que el sacerdote consagre, se puede quedar la presencia real en el sagrario.
Esa transformación en la iglesia se llama transubstanciación, ese cambio de sustancias, mas no de las especies. Por eso los sentidos se confunden. Solo el oído es capaz de escuchar las palabras y creer que ya no está un pan, sino está Jesús. Y por lo tanto, el misterio eucarístico permanece presente en el sagrario. Es una presencia real. Creas o no, ahí está Jesús. Es verdadera. No es un signo, no es un recuerdo, no es, oye, algo que se le parece. Es como un perfume de su presencia. No, es Él. Realmente, sustancialmente. Es el sacramento de la comunión. Nos une a Cristo, nos une a su humanidad, a su divinidad, nos une a la Santísima Trinidad, porque recuerden, donde está una persona de la Trinidad, están las otras dos, y entonces Cristo está presente la Trinidad está presente en mi alma. Cuando yo comulgo, tengo a la Trinidad. Por eso cuando estoy en gracia, tengo la experiencia, pero a veces no la aprovechamos o no somos conscientes, de la inhabitación trinitaria. Nos une al cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. Y entonces Cristo cabeza con su iglesia unidas por la Eucaristía. Y entonces fluye, vamos a usar, es una imagen del cuerpo humano, Cristo cabeza y la iglesia el cuerpo, y fluye la sangre en este cuerpo por la Eucaristía. La fortaleza de este cuerpo, la salud de este cuerpo estará en razón de cómo se viva la Eucaristía. Si la Eucaristía es cuidada, bien celebrada, adorada, amada, entonces vamos a vivir intensamente en este cuerpo de Cristo. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Por falta de fe, por intereses humanos, por quererse adecuar al mundo, muchos pastores de la iglesia están rompiendo la unidad, la fuerza espiritual de la iglesia, porque les falta, como no viven de la Eucaristía, les falta amor, no transmiten amor. Y es más, algunos hasta están diciendo herejías. Entonces, ¿por qué? Porque no tienen esa luz que viene de lo alto. ¿Cuáles son las consecuencias? Pues que nos une a María. Imagínate, María está presente en la Eucaristía, nos une con los ángeles, es el pan de los ángeles, nos une con los bienaventurados, con todos los santos, nos une con las almas del purgatorio, podemos interceder por ellas, nos une con toda la iglesia, todos los cristianos, nos preserva de los pecados, limpia los pecados veniales, la Eucaristía, y me preserva, porque me fortalece el alma, me centra en Dios, me preserva de los pecados mortales. Y entonces puedo hacer realmente un acto bellísimo de amor. Bueno, el Padre Pío, pues ya se pueden imaginar cómo vivía él su Eucaristía. O sea, no voy a comentar todo porque ya se me ha extendido un poquito el tiempo, pero se pueden imaginar, el Padre Pío, 3 horas en una Eucaristía. Él realmente estaba presente en el sagrario, en el Calvario, perdón, en el Calvario, y estaba siempre presente en el sagrario. O sea, él estaba celebrando misa, confesando muchas horas y pasando muchas horas, por eso casi no dormía, en la Eucaristía. Su alma estaba unida continuamente a Cristo en estos dos grandes, es lo mismo, pero en 2 momentos, en el Calvario, sacrificio de la Eucaristía, y en la presencia real de Cristo en el sagrario. Pues a ejemplo del Padre Pío, celebrar la misa con mucha unción, con ese fervor cada vez que voy a una misa para crecer en intensidad de fe y esperanza y caridad, y por lo tanto todas las virtudes, y acompañar a Cristo continuamente en la Eucaristía, en el sagrario. Si está expuesto, mejor, por ejemplo, la adoración perpetua. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Pues una de dos, o vas a una hora santa, y te estás ahí una hora en el Santísimo gozando del Señor, o una misa entre semana, porque la de domingo pues ya la iglesia nos pide que vayamos. Entonces le regalo una misa. Entre semana, si no voy diario, hago un esfuerzo y voy una misa diaria,
Les doy la bendición, nos vemos mañana. Recordarles, perdón, que un aspecto que me parece muy importante, estos días les voy a estar recordando algo. Todos los que están llegando al final ya de esta preparación, tenemos 3 propuestas, se las voy a recordar para que las recen. Fíjense, yo lo que quiero es que ustedes hagan la voluntad de Dios. No sé quién me está escuchando, por eso yo te hablo a ti, pero que sea Dios el que fecunde el corazón. 3 propuestas les queremos hacer. Una, los que quieran formar cenáculos de oración, instruidos por el Padre Pío, pero también pues por la Santísima Virgen María, y también la Divina Misericordia, les vamos a invitar a formar cenáculos de oración. Si tú tienes un cenáculo de oración, te gustaría unirlo a Frisidim Mater Fátima, también eres bienvenido. Oye, quiero fundar un cenáculo, Padre, me encantaría formar en mi familia, con mis amigos, un cenáculo de oración, pues nosotros te acompañamos, ¿sí? Para que hablas con el párroco, etcétera, y formas un cenáculo. La segunda invitación, vamos a lanzar este apostolado del Padre Pío. Queremos llevar la devoción al Padre Pío porque es uno de los grandes santos de la historia de la Iglesia, aunque es moderno, pero es de todos los tiempos va a ser uno de los grandes santos, como, no sé, San Pedro, San Pablo, es un grande santo el Padre Pío. Entonces, queremos personas que quieran juntarse y promover, dar a conocer la figura del Padre Pío en el mundo, pues vamos a hacer otra gotita más que ayude. Y tercero, los que quieran pertenecer a este ejército de María, que es la tercera orden de Frisidim, Mater Fátima, el patrono principal es el Padre Pío, pues también van a ser invitados. Padre, yo quiero pertenecer a ese ejército apóstoles de los últimos tiempos para servir el triunfo del Inmaculado Corazón de María. Yo quiero luchar por María para que triunfe Jesús en el corazón de los hombres con la custodia y el patronazgo del Padre Pío. Pues estas 3 invitaciones les vamos a ir haciendo para que ya las escuches y cada uno escogerá según lo que Dios te pida. Necesidades hay muchas, pero yo lo que quiero es que tú entres a lo que Dios te pida. Cualquiera de las 3 son bienvenidas para tu corazón. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Que Dios les